conduce por cualquier calle sin salida de una urbanización acomodada en este momento y cuenta las camionetas. No me refiero a vehículos de trabajo, sino a esas bestias de metal cargadas de extras. Versiones de lujo, con suspensiones elevadas, vehículos utilitarios deportivos de un blanco impecable. O esa situación de vehículos de alta gama británicos a juego para él y para ella, que en conjunto cuestan más que una vivienda de iniciación. Observas el césped perfectamente cortado, las entradas de adoquines y ese bote de recreo asomándose por el tercer espacio del garaje, y tu cerebro, condicionado por décadas de mercadotecnia, te dice que todos en esa calle están prosperando. Pero la realidad es mucho más oscura y frágil. La mayoría de ellos están a una sola bonificación no cobrada de distancia de un retiro de emergencia por dificultades financieras y de una conversación muy tensa y silenciosa con su asesor patrimonial. Existe un mito persistente en nuestra cultura que dicta que el consumo visible es un indicador de solvencia, cuando en realidad suele ser el síntoma de una patología financiera. Mi nombre es Nick, y la cuota promedio de un auto nuevo en este país acaba de alcanzar los $772 mensuales. 1 de cada 5 compradores está ahora atrapado en pagos mensuales superiores a los $1,000. Y lo más alarmante es que el 36% de las personas que ganan $200,000 al año admiten vivir al día. Esta no es una historia sobre ricos o pobres. Es una crónica sobre cómo casi todos tus conocidos están fingiendo un éxito que no poseen. Y las señales de esta representación teatral están en todas partes si sabes dónde mirar. Lo más incómodo de este análisis no será reconocer a tu vecino en estas descripciones, sino el momento en que empieces a reconocerte a ti mismo y comprendas que si no cambias el sistema hoy, en 10 años seguirás corriendo en la misma rueda de hámster bañada en oro. La primera señal de esta precariedad disfrazada es la entrada de autos con múltiples camionetas de lujo. No hablo de un solo vehículo nuevo, sino de la acumulación innecesaria de activos que pierden valor a una velocidad vertiginosa. Ver una camioneta de gran tamaño y un vehículo familiar de lujo estacionados juntos no es señal de un patrimonio sólido, es ver un lote de embargos con mejor jardinería. Hagamos las matemáticas que nadie en esa casa quiere enfrentar. Una camioneta moderna de tamaño completo cuesta hoy unos $66,000. Financiar 2 de ellas con las tasas de interés actuales a 70. Y 2 meses implica desembolsar $1,900 mensuales solo en capital e intereses. Si sumas el seguro de 2 vehículos nuevos, otros $400, y añades combustible y mantenimiento, estás destinando $2,500 al mes, simplemente para existir dentro de 2 cajas de metal sobre una base de ingresos familiares de $120,000 anuales. Eso representa el 35% del salario neto destinado a vehículos que permanecen inmóviles en una entrada el 75% del día. La regla clásica de las finanzas personales sugiere que el transporte no debería exceder el 10% de los ingresos brutos. Estas familias están operando al triple de esa capacidad, lo que convierte a su estilo de vida en una cuota de automóvil con una hipoteca adjunta, una estructura que no genera riqueza, sino una vulnerabilidad sistémica ante cualquier imprevisto económico. La segunda señal es aún más insidiosa y la llamo la cinta de correr del capital negativo. Observas que tu vecino estrena una camioneta. 2 años después aparece con otra distinta. Y un par de años más tarde repite el proceso. Tu conclusión lógica es que le está yendo increíblemente bien, pero la mecánica detrás del telón es puramente aritmética de supervivencia. En el mercado actual, más del 20% de los préstamos para vehículos nuevos se extienden a 84 meses, es decir, 7 años de deuda
por un bien que se deprecia cada vez que gira la llave. El vehículo promedio entregado como parte de pago hoy tiene $7,200 de capital negativo, lo que significa que el propietario debe $7,000 más de lo que vale el auto. Casi un tercio de estos propietarios deben incluso más de $10,000 por encima del valor real de su activo. Así que cuando ese vecino cambia de vehículo cada 2 años, no está ascendiendo de categoría. Simplemente está tomando la deuda que aún no ha pagado, sumándola a un nuevo préstamo a 7 años y reiniciando su contador desde el abismo. Es el truco de magia de la industria automotriz. El concesionario no le dice que está en una situación desesperada, simplemente desliza esa deuda negativa en el nuevo contrato y le muestra una cuota mensual casi idéntica a la anterior. El vecino no siente la pérdida financiera, solo siente el placer de la actualización tecnológica. Es el equivalente crediticio de hervir una rana. Cada 2 años el agua está un poco más caliente, el préstamo es un poco más largo y el saldo es un poco mayor. Pero él sigue diciendo que sí, porque el número mensual se mantuvo estable. Para cuando se dé cuenta de que está cocido, estará en su cuarta camioneta y probablemente sufriendo su primer colapso financiero o de salud por el estrés acumulado. Para comprender la anatomía de este fracaso sistémico, debemos observar la tercera señal de nuestra lista: la adquisición de la casa más barata en la calle más lujosa. Existe un fenómeno psicológico documentado, donde el entorno dicta tus patrones de consumo con una fuerza casi gravitacional. Investigaciones clásicas sobre los millonarios revelaron que una proporción alarmante de hogares que residen en viviendas de alto valor perciben ingresos que apenas cubren sus necesidades básicas, estirando su capacidad financiera al máximo solo para obtener un código postal prestigioso. El problema real, y del que pocos se atreven a hablar, es que una vez que te mudas a esa calle, la calle se adueña de ti. Es una prescripción de gasto invisible. Si todos tus vecinos contratan servicios profesionales de jardinería, tú sientes la presión de hacerlo. Si los hijos de los demás participan en ligas deportivas de élite, con viajes constantes, los tuyos también deben hacerlo. Si todos renuevan sus vehículos bajo contratos de arrendamiento cada 3 años, tú sigues el mismo camino para no desentonar. La matemática es implacable y no perdona las aspiraciones sociales. Para costear una vivienda de precio medio en el mercado actual, se requiere un ingreso familiar que supera con creces el promedio nacional. Y si tu vecino se mudó allí ganando menos de esa cifra, la batalla ya está perdida. Todo lo demás es puro teatro, una escenografía que irónicamente no pueden permitirse amueblar, lo cual nos lleva directamente a nuestra cuarta señal: la mansión genérica vacía. Imagina entrar en una de estas construcciones modernas de techos elevados, islas de cocina en cascada y vestíbulos de doble altura, para descubrir que al pasar por el comedor formal, no hay absolutamente nada en él, excepto el eco característico de un almacén de materiales de construcción. El tamaño de la vivienda promedio ha crecido de forma desproporcionada desde la década de los 70, duplicando el espacio habitable por persona. Pero la mayoría de los compradores no presupuestaron el costo de llenar esos metros cuadrados. Es común ver residencias imponentes donde la sala de estar cuenta apenas con una mesa plegable, y la habitación adicional de la planta alta solo contiene una bicicleta estática y una alfombrilla de yoga acumulando polvo. No compraron un hogar, compraron un armazón, una estructura que intentarán completar mediante pedidos financiados a plazos que llegan uno a la vez, perpetuando una deuda que se extiende mucho más allá de la propia hipoteca. Esta disonancia entre la fachada exterior y la carencia interior es el síntoma más claro de alguien que ha priorizado la señalización de estatus sobre la utilidad real y la comodidad de su propia familia, convirtiendo su residencia en un monumento a la apariencia sobre la sustancia.
Para profundizar en este contraste, utilicemos el método de los dos personajes para ilustrar la diferencia entre el error y el sistema correcto. Consideremos a Javier, quien compró la mansión de sus sueños mediante una línea de crédito agresiva, y a Santiago, quien decidió quedarse en su casa original de los años 80, modesta pero totalmente pagada. Mientras Javier vive en lo que llamamos la quinta señal, la transfusión de capital, Santiago opera bajo una lógica de acumulación silenciosa. Javier nota que su cocina ha quedado anticuada comparada con la de sus nuevos vecinos, por lo que recurre a una línea de crédito sobre el valor acumulado de su vivienda, un instrumento financiero cuyas solicitudes han crecido exponencialmente en el último año. Lo que Javier no te dirá durante la parrillada del domingo es que casi el 40% de esos fondos no se destinan a renovaciones estéticas, sino a la consolidación de deudas de tarjetas de crédito que se han vuelto inmanejables. Está drenando el valor real de su patrimonio para pagar gastos operativos diarios, transformando el capital de su hogar en una transfusión de sangre hacia las entidades financieras, debilitando su activo principal en el proceso. Mientras tanto, Santiago observa desde su casa sin deuda cómo su patrimonio neto crece de forma real, y no solo sobre el papel de un tasador optimista. El error de Javier y de millones de personas en su situación es tratar su vivienda como si fuera un cajero automático infinito, ignorando que las tasas de interés para estos créditos han subido drásticamente, pasando de niveles mínimos a cifras que comprometen seriamente el flujo de caja mensual. No están remodelando una casa, están ejecutando una operación de rescate financiero contra su propio patrimonio, bajo la apariencia de una mejora en el estilo de vida. El cerebro humano, condicionado por la economía conductual, prefiere el alivio inmediato de ver un saldo de tarjeta de crédito en cero, aunque esto signifique poner en riesgo el techo bajo el cual duermen. Esta es la transición dolorosa de trabajar para generar dinero a convertirse en un gestor de un sistema de deudas interconectadas, donde el más mínimo error en los ingresos puede provocar un colapso en cadena. Santiago, al no participar en esta carrera armamentista de metros cuadrados y acabados de lujo, posee algo que Javier nunca tendrá mientras mantenga su estilo de vida: la libertad de elección y la seguridad de que su tranquilidad no depende de la aprobación de sus vecinos o de la benevolencia de un banco. La sexta señal de este colapso silencioso se manifiesta cada tarde en la puerta principal: la ventisca de paquetes y el impuesto implícito a la comodidad. Si observas con atención, notarás que la entrada del vecino se ha convertido en un centro logístico, donde los camiones de reparto descargan cajas varias veces al día, seguidos por repartidores de comida a domicilio que aparecen incluso para entregar un café o un burrito. Aquí es donde los datos se vuelven brutales. Las plataformas de entrega de alimentos incrementan los precios del menú en un 25%, a lo que se deben sumar tarifas de servicio, costos de envío y propinas. Lo que inicialmente era una comida de $40 termina costando $70. Si repites este patrón 4 noches a la semana, estás evaporando unos $15,000 al año solo por el hecho de no cocinar. Esa cifra equivale al costo de un automóvil compacto nuevo cada año. Un capital que se entrega voluntariamente a cambio de una gratificación instantánea. Pero el punto de quiebre civilizatorio ocurre cuando estas mismas plataformas se alían con servicios de financiamiento inmediato, permitiendo que las personas paguen una cena en 4 cuotas mensuales. Cuando una sociedad comienza a solicitar microcréditos para financiar su alimentación diaria, dejamos de hablar de un problema de gestión personal para enfrentarnos a una crisis de valores sistémica. El vecino cuyo porche parece un centro de distribución suele ocultar un saldo en su tarjeta de crédito que crece silenciosamente cada semana para mantener funcionando esa maquinaria de conveniencia artificial.
Esta mentalidad se extiende a la séptima señal, el complejo industrial de los deportes juveniles y el conducto de la educación privada. Observamos familias que destinan entre 15 y 20,000 dólares anuales por cada hijo en ligas de fútbol de élite, entrenadores privados y viajes constantes a torneos regionales. La paradoja es que aunque solo el 2% de los atletas de secundaria reciben algún tipo de beca universitaria, los padres tratan estas facturas como si fueran planes de inversión para el futuro. Sacrifican sus aportaciones a los fondos de jubilación y detienen sus inversiones en el mercado de valores para financiar fines de semana en hoteles lejanos, porque creen que su hijo de 10 años será el próximo prodigio profesional. Esta presión se duplica con la educación privada, donde las matrículas para 2 hijos pueden consumir entre 40 y 80,000 dólares anuales de ingresos netos. Esto significa que los padres deben generar una cantidad astronómica de ingresos brutos solo para alcanzar el punto de equilibrio antes de pagar la hipoteca o la comida. Al final, el retorno de esta inversión suele ser nulo, pues la mayoría de estos estudiantes terminarán en las mismas universidades públicas que sus primos, pero los padres habrán agotado su capacidad de ahorro solo para lucir un logotipo prestigioso en su sudadera durante las reuniones sociales. La octava señal es el iceberg de las suscripciones, una hemorragia invisible que drena el flujo de caja mediante cargos automáticos que el cerebro ha aprendido a ignorar. Mientras el ciudadano promedio estima que gasta menos de $100 al mes en estos servicios, la realidad contable suele triplicar esa cifra. Es el vecino secretamente quebrado quien mantiene activos simultáneamente todos los servicios de transmisión de video, música, gimnasios a los que no asiste, cajas de productos sorpresa y membresías de entrega gratuita. Son pequeños cargos de $20 que, sumados, representan miles de dólares al año en servicios que no proporcionan placer real, sino que simplemente aprovechan el sesgo cognitivo de la inercia. Es la muerte financiera, por 1000 cortes menores. No son las grandes compras las que destruyen el patrimonio, sino los pequeños compromisos recurrentes que se aceptan con un botón de olvido programado. Esta falta de atención al detalle es lo que permite que el sistema se aproveche de la desconexión entre el consumo y la percepción de la pérdida de dinero. Finalmente, llegamos a la novena señal, que es, quizás, la más oscura de nuestra lista: el préstamo para productos básicos de consumo inmediato. Lo que comenzó como una herramienta para compras impulsivas de moda, se ha desplazado hacia las necesidades más básicas. Hoy en día, casi el 30% de los usuarios de servicios de pago aplazado utilizan estas herramientas para financiar la compra de comestibles. Si ves que el carrito del supermercado de tu vecino se paga en 4 cuotas, estás presenciando un colapso financiero en tiempo real. Los alimentos son, por definición, un gasto de consumo a corto plazo. La manzana que financias el martes se consume el miércoles. Si necesitas dividir el costo de las frutas y verduras en cuotas mensuales, tu flujo de caja no está simplemente ajustado. Está en estado de hemorragia. No estás gestionando capital. Estás ejecutando una operación crediticia desesperada contra tu propia despensa para sobrevivir 10 días más. Esta es la mecánica profunda de la trampa. El cerebro humano busca evitar el dolor de la pérdida inmediata, y el sistema financiero le ofrece una forma de adormecer ese dolor, extendiéndolo en el tiempo, hasta que el individuo ya no es capaz de distinguir entre lo que posee y lo que debe. La décima señal de esta fragilidad estructural se encuentra detrás de la puerta del garaje, un espacio que debería resguardar el activo de $60,000 que el vecino financió. No, pero que en realidad sirve como depósito para un inventario de decisiones impulsivas y objetos sin propósito. Es el fenómeno del garaje saturado frente a la entrada ocupada.
La camioneta de lujo duerme a la intemperie, sufriendo la degradación del clima, para proteger $10,000 en herramientas que nunca se usan. Bicicletas estáticas que sirven de percheros y cajas de compras digitales que nunca fueron devueltas. Esta no es una falta de organización. Es una confesión de que el individuo valora más la acumulación de objetos que la preservación del activo que aún debe al banco. Esta mentalidad de acumulación se extiende a la 11ª señal. La flota de juguetes que se deprecian. Hablo de botes, vehículos recreativos y motocicletas de agua financiados a 15 o 20 años. Plazos que superan la vida útil del entusiasmo que generaron. El vecino paga $1,200 mensuales por un bote que utiliza apenas 14 días al año, lo que significa que cada jornada en el agua le cuesta una cifra absurda antes de sumar combustible y mantenimiento, mientras él cena alimentos procesados para cubrir la cuota de un objeto que pierde valor cada minuto. El sistema financiero celebra su compromiso con la mediocridad disfrazada de aventura. Esto se complementa con la 12ª señal, la dismorfia financiera impulsada por las redes sociales, donde el vecino no miente solo a sus seguidores con vacaciones financiadas y lujos aparentes, sino que se miente a sí mismo para validar un estilo de vida que su balance bancario no puede sostener. Finalmente, la 13ª señal es el impuesto a la estridencia. El vecino quebrado habla constantemente de dinero, de trucos para obtener reembolsos y de inversiones especulativas en activos digitales o derivados complejos. Los verdaderos millonarios son universalmente aburridos en sus conversaciones financieras, no persiguen el último grito del mercado, sino que confían en la capitalización compuesta y en la disciplina de no gastar lo que no tienen. Para romper este ciclo y transitar de ser un figurante en la obra de otro a ser el arquitecto de tu propio sistema, es necesario implementar un protocolo de gestión de capital que elimine la toma de decisiones emocionales. El primer paso de este algoritmo es la auditoría de invisibilidad. Debes dedicar 45 minutos a identificar y cancelar cada suscripción recurrente, cuota de mantenimiento y gasto hormiga que no contribuya directamente a tu libertad a largo plazo. Una vez limpio el flujo de caja, el sistema se basa en la regla de automatización total bajo la estructura 60, 20, 10, 10. El 60% de tus ingresos brutos debe cubrir absolutamente todas tus necesidades de vida, incluyendo vivienda, transporte y alimentación. Si tus gastos exceden este porcentaje, no tienes un problema de ingresos. Tienes un problema de estructura que requiere una reducción inmediata de tu nivel de vida. El 20% se destina obligatoriamente a la inversión sistemática en fondos indexados de bajo costo que repliquen el mercado general, permitiendo que la economía global trabaje para ti mientras duermes. El primer 10% se reserva para la creación de un fondo de liquidez inmediata que actúe como un muro de contención contra las deudas de emergencia. Y el último 10% es tu capital de estilo de vida. Dinero que puedes gastar con total libertad y sin culpa. Siempre que provenga de tu flujo de caja neto y no de una línea de crédito. La transición de trabajar por dinero a gestionar un sistema se logra mediante la automatización de estas transferencias, el mismo día que recibes tu salario. La tecnología financiera moderna permite configurar estas reglas de tal manera que el dinero destinado a tu yo del futuro desaparezca de tu cuenta principal antes de que tengas la oportunidad de sentir la tentación de gastarlo en una cena a domicilio o en un accesorio para el automóvil. Este enfoque sistémico elimina la fatiga por decisión y te protege de tu propia psicología conductual. Al automatizar la inversión en activos productivos y limitar el gasto en pasivos depreciables, estás invirtiendo la polaridad de tu vida financiera.
Dejas de ser la presa de los intereses compuestos que otros te cobran para convertirte en el beneficiario de los intereses que el mercado te paga. El plan es simple pero radical, porque requiere que ignores el ruido de los medios y la presión de tus vecinos. En menos de una hora, puedes configurar las herramientas que te sacarán de la carrera armamentista de las apariencias y te pondrán en la senda de la seguridad real. No se trata de privación, sino de priorización. Se trata de entender que cada dólar que no destinas a una cuota de un vehículo innecesario es un soldado que trabaja en tu ejército de libertad. Al final del día, la diferencia entre el vecino que finge y el que construye es simplemente la capacidad de este último para dominar sus impulsos y someter su capital a un régimen de crecimiento constante y predecible, lejos de las luces de la entrada y más cerca de la realidad del balance neto. 10 años pasan en un parpadeo, pero en el mundo de las finanzas personales, una década es una eternidad capaz de cimentar una libertad absoluta o de sellar una sentencia de servidumbre perpetua. Volvamos a la calle donde viven Javier y Santiago. Desde fuera, parece que nada ha cambiado. Las casas siguen en pie, el césped sigue verde, y los mismos camiones de reparto siguen circulando por el barrio. Sin embargo, si pudiéramos observar sus balances patrimoniales con la frialdad de un auditor, veríamos dos universos en direcciones opuestas. Javier, el vecino de la mansión genérica y las camionetas de lujo, ha llegado al final de su capacidad de maniobra. Tras una década de refinanciar deudas, de utilizar líneas de crédito sobre el valor de su vivienda para pagar vacaciones, y de encadenar préstamos de 84 meses para estrenar vehículos, el sistema finalmente le ha pasado la factura. Un simple ajuste en su estructura de bonificaciones laborales o un gasto médico imprevisto fue suficiente para que los cimientos de su teatro se desmoronaran. Hoy, Javier se ve obligado a vender su propiedad de forma apresurada en una operación de rescate, descubriendo con amargura que, tras pagar las comisiones y saldar las deudas pendientes, el capital que le queda después de años de supuesto éxito apenas le alcanza para un depósito en un apartamento de alquiler. Pasó 10 años trabajando 14 horas al día para ser el inquilino de lujo de su propio banco, financiando un espectáculo del que solo los acreedores sacaron provecho. En el extremo opuesto, observamos a Santiago. Su casa es la misma construcción modesta de hace años, pero ahora está completamente pagada, eliminando su mayor gasto mensual y liberando una cantidad masiva de flujo de caja. Su vehículo sigue siendo aquel utilitario japonés de hace una década que, aunque ha perdido el brillo de la pintura, funciona con la precisión de un reloj y no le debe ni un centavo a nadie. Durante estos 10 años, mientras Javier se perdía en la dismorfia financiera de las redes sociales, Santiago alimentó sistemáticamente su sistema de inversión, ese 20% de ingresos que automatizó cada mes. Sin importar el ruido del mercado o las crisis pasajeras, se ha convertido en una bola de nieve imparable gracias a la capitalización compuesta. Santiago es ahora el verdadero millonario silencioso de la cuadra. Tiene un patrimonio neto de 7 cifras que no necesita anunciar con logotipos en su ropa ni con vehículos ruidosos. La diferencia fundamental es que Santiago posee su tiempo. Si decidiera no volver a trabajar mañana mismo, su estilo de vida no se vería alterado, porque ha construido una infraestructura de activos que genera los ingresos necesarios para sostener su libertad. Mientras Javier vive con el nudo en la garganta de quien depende de la aprobación ajena. Santiago disfruta de la paz mental de quien ha conquistado su autonomía. Este video no ha sido una lección sobre cómo acumular billetes, sino sobre la arquitectura de la seguridad y la elección. Lo que hemos analizado es la diferencia entre el espectáculo del éxito y la realidad de la riqueza. En el mundo actual, la configuración predeterminada de la clase media se ha vuelto catastrófica.
Una trampa de consumo financiado donde cada paso hacia adelante en el estatus social es, en realidad, un paso hacia atrás en la solvencia real. Hemos visto cómo la comodidad extrema de la entrega a domicilio, la vanidad de los deportes juveniles de élite y la estridencia de las apariencias son en realidad impuestos voluntarios que los ciudadanos pagan para sentirse parte de una élite que, en su mayoría, también está quebrada. La riqueza es, por definición, lo que no se ve. Es el consumo que decidiste no realizar, la camioneta que no compraste, la habitación que dejaste sin amueblar para invertir ese capital, y el tiempo que recuperaste al no tener que trabajar para pagar intereses. El vecino con el vehículo más ruidoso y la entrada más cargada de juguetes es, casi con total seguridad, la persona por la que menos deberías preocuparte, pues ya tiene suficiente con la carga de su propia ansiedad financiera. La verdadera transformación comienza en el momento en que decides que tu libertad vale más que la opinión de personas a las que ni siquiera conoces. El sistema financiero está diseñado para que te sientas inadecuado si no estás gastando. Pero la realidad estadística nos dice que los que realmente prosperan son los que se atreven a ser aburridos, predecibles y disciplinados. No necesitas un golpe de suerte ni una inversión milagrosa en activos especulativos. Lo que necesitas es un sistema de gestión consciente que priorice tu futuro sobre tu presente impulsivo. Gestionar tu capital no es un acto de avaricia. Es el primer paso hacia una vida donde tus decisiones no estén dictadas por la próxima cuota que vence o por el saldo de una tarjeta de crédito. Es el acto radical de reclamar la propiedad sobre tu propio destino. En una sociedad que prefiere verte endeudado y dócil, te invito a que este análisis no sea solo un momento de entretenimiento, sino el punto de partida para una gestión consciente de tu patrimonio. Suscribirse a este enfoque no se trata de buscar consejos rápidos para ganar dinero, sino de comprometerse con un sistema que te permita navegar las tormentas económicas con la tranquilidad de quien tiene un puerto seguro, construido con sus propias manos. Revisa tu entrada de autos, audita tus suscripciones y, sobre todo, observa tu comportamiento. Ahí es donde se decide tu riqueza real. Recuerda siempre que la opulencia suele ser una confesión de deuda, mientras que el silencio es el mayor indicador de solvencia. La riqueza es lo que no ves, la deuda es lo que presumes, y la persona más libre de tu calle probablemente